Juan Daniel estaba decidido a convertirse en un gran chef, y su primer peldaño fue entrar como mesero a un restaurante de lujo. Sin embargo, lo acusaron y lo echaron por ladrón, sin saber que esto es lo que pasaría luego. Juan Daniel era el mayor de 4 hermanos, cuyo padre hacía todo el esfuerzo del mundo para que tuvieran lo básico. El señor vendía golosinas en las calles y también hacía vigilancia nocturna en una colonia cercana a su casa, para complementar los gastos del hogar. Juan Daniel soñaba con poder terminar sus estudios básicos para luego profesionalizarse en gastronomía, pero su padre y su madre le habían sido claros y le advertían que ellos no tenían condiciones económicas para llevarlo hasta aquel nivel. Cuando el joven empezó el bachillerato, lo hizo en la modalidad nocturna, pues comenzó a trabajar cuidando coches en un edificio donde funcionaban las oficinas de diversas compañías. En ese trabajo conoció a un italiano que próximamente abriría un restaurante de pastas, dirigido a un segmento alto de la sociedad, por lo tanto necesitaba personal muy bien entrenado. Una mañana, el italiano le pidió que le limpiara el coche y sostuvieron una plática. El chico, sin saber de los planes del hombre, le comentó que él deseaba ser chef y que aunque sabía que era difícil porque su familia no tenía dinero para ponerlo a estudiar, él estaba convencido de que con mucho empeño lo iba a lograr. Al italiano le gustó la fuerza de determinación de Juan Daniel y le contó que iba a abrir un restaurante y que podía darle una oportunidad de trabajo para que ganara un poco mejor que cuidando autos. En aquel momento el chico se sintió muy contento porque tenía la oportunidad de mejorar sus ingresos, pero además se visualizaba viendo cómo trabajaban los chefs para lograr aprender algo de ellos. El italiano le comentó que él no haría la selección de personal, sino un gerente que había contratado para el local. Sin embargo, le regaló un libro de etiqueta y protocolo al muchacho, para que se preparara con los conocimientos básicos de un buen camarero. Llegado el tiempo cercano para la apertura del restaurante, el italiano le avisó a Juan Daniel que en un par de días tenía la cita en el local. Don Arturo era el gerente y quien se estaba encargando de seleccionar a quienes formarían parte de aquella nueva franquicia gastronómica. Juan Daniel asistió a la entrevista programada y junto a 6 chicos fueron puestos a prueba en diferentes situaciones que se pueden dar con un cliente. De los 6, seleccionaron a 4, quienes trabajarían con Anselmo, el jefe de meseros. El día de la inauguración del restaurante, el italiano se puso muy contento al ver que Juan Daniel había sido seleccionado por sus propios méritos. Se dirigió hasta él y lo felicitó. Aquello no fue bien visto por Anselmo, que pensaba que el dueño tenía algún tipo de favoritismo por el chico. La noche fue sumamente atareada, pero Juan Daniel y sus compañeros hicieron un excelente trabajo. La primera semana fue bastante calma, porque la clientela no llegaba a montones. Sin embargo, la fama de los excelentes platillos que cocinaban en el local se extendió rápidamente, y a partir de la tercera semana de funcionamiento, el restaurante se mantenía lleno a toda hora. Cuando había transcurrido el primer mes, el gerente del restaurante felicitó a su equipo y les pidió que por favor siguieran trabajando con el mismo entusiasmo y empeño como lo estaban haciendo, porque iban a un buen ritmo y las evaluaciones eran positivas. 6 meses después de la inauguración, el restaurante se había convertido en un verdadero referente de la gastronomía italiana en la ciudad, así que hubo una segunda evaluación y esta vez don Arturo felicitó a Juan Daniel, porque era el mesero que servía más órdenes y su trabajo era impecable. Aquello despertó la envidia de sus compañeros de trabajo e incluso del jefe de camareros, por lo que empezaron a murmurar que el esforzado joven era un servil con don Arturo y que tenía aires de grandeza porque conocía al dueño del local. En sus ratos libres, Juan Daniel iba a la cocina para observar cómo los chefs preparaban la comida. Ellos le preguntaron si tenía interés en aprender a cocinar y él les respondió que era su gran sueño, así que le prometieron apoyarlo para que pudiera alcanzarlo. Juan Daniel, cuando terminaba su turno, se quedaba apoyando al personal de cocina y ahí los chefs empezaron por enseñarle lo básico, como las técnicas para cortar carnes y verduras. Luego le iban enseñando secretos de la cocina italiana
los tiempos de cocción para las pastas, los aderezos y las diferentes salsas que hace de esa gastronomía una exquisitez. Cuando entraba al turno de la tarde, él llegaba temprano al restaurante con el mismo objetivo y había resultado un aprendiz incansable, pues a pesar de que era un excelente mesero, nunca acusaba cansancio para no aprender con los chefs. Aquello molestaba más al jefe de meseros y a sus compañeros, así que uno a uno se iba quejando con don Arturo y le decían que Juan Daniel llegaba tarde, que no estaba cumpliendo con sus horarios y que lo miraban muy sospechoso porque pasaba demasiado tiempo en la cocina. Don Arturo mandó a llamar inmediatamente al jefe de los meseros, quien le dijo que lo que los otros chicos decían era verdad, pues Juan Daniel ya tenía alrededor de 2 semanas de estar llegando tarde e incumpliendo con su trabajo. Don Arturo conservó la calma y decidió esperar a que Juan Daniel recobrara su espíritu de responsabilidad que lo había hecho destacar entre el personal. Al ver que ni siquiera le habían llamado la atención, el jefe de meseros y los compañeros de Juan Daniel se reunieron para fraguar un plan más elaborado en su contra. Ellos pidieron el mejor plato de la casa empacado, lo pagaron y luego se lo dieron a Juan Daniel diciéndole que era un estímulo por su destacada labor en el restaurante. El humilde joven estaba muy contento por aquel gesto que habían tenido sus compañeros, se los agradeció y les dijo que se lo llevaría a casa para compartirlo con su familia. Al terminar la jornada se encargaron de que el chico pasara por las cámaras y lo detuvieran en la puerta para que no quedara dudas de que el joven llevaba comida. Luego el jefe de los meseros llegó hasta donde don Arturo para indicarle que Juan Daniel estaba robando comida y de la mejor. Al revisar las cámaras, el señor pudo comprobar aquello y de inmediato llamó por teléfono a Juan Daniel para indicarle que llegara a traer su liquidación, porque ya no seguiría trabajando con ellos. El muchacho estaba asombrado y le preguntó que en qué había fallado, y don Arturo le dijo que él no toleraba el hurto y tampoco que la gente fuera irresponsable y llegara tarde. El muchacho guardó silencio y solo recibió el dinero que le correspondía. El chico se despidió del personal de cocina y se fue del restaurante. El chef principal fue donde don Arturo a tratar de abogar por Juan Daniel. Sin embargo, el señor no quiso escucharlo. Pero el experimentado cocinero le pidió que buscara pruebas de lo que le habían dicho y llegara al fondo de la verdad. Aquellas palabras resonaron en la cabeza de don Arturo y se fue directo a revisar el historial del reloj en el que marcaban entradas y salidas, y se dio cuenta que Juan Daniel era el primero en llegar y de los últimos en irse. Al revisar las cámaras de seguridad, vio que era el único mesero que apoyaba sacando la basura y hasta ayudaba en cocina. Asimismo, ahí pudo constatar que el jefe de camareros y los otros meseros le habían dado la comida a la joven. Al darse cuenta de que se había dejado llevar por chismes, don Arturo estaba muy apenado y de inmediato llamó al chef, quien le contó todo sobre Juan Daniel, incluso que quería estudiar cocina. Don Arturo llamó a Juan Daniel para que se presentara al día siguiente. El humilde joven se presentó a la hora que fue requerido, y don Arturo le pidió disculpas por haberlo despedido injustamente. Asimismo, lo nombró jefe de camareros y con asombro vio que todos los meseros eran nuevos, pues el señor había decidido despedir a los envidiosos que lo habían engañado. También el restaurante le otorgó una beca completa para que pudiera realizar sus estudios culinarios y alcanzara su sueño de convertirse en un gran chef. Hasta aquí llega la historia de hoy. Esperamos haya sido de tu agrado y te invitamos a que nos regales un me gusta y te suscribas a nuestro canal si aún no lo has hecho. Recuerda activar la campanita de todas las notificaciones para que YouTube siempre te avise cuando subamos un nuevo video. Hasta la próxima.